Bueno, y llegó el 1 de septiembre y tenemos un amplio panel, como dijéramos en la introducción, dedicado totalmente a Venezuela, este programa, en la noche de hoy. Tenemos el panel inicial con Esteban Gervasi, analista, consultor político, y Carlos Ortega, dirigente sindical venezolano de oposición, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Gracias, Carlos. Gracias, Esteban. Y vámonos inmediatamente vía telefónica para que nos actualice lo que está ocurriendo esta noche, que nos dicen que está lloviendo copiosamente, torrencialmente en Caracas. Nitu Pérez Osuna, nuestra querida colega periodista. Nitu, buenas noches. Cuéntanos qué está ocurriendo y cuál ha sido la lectura que haces de esta marcha impresionante en el día de hoy. Oscar, un gran saludo para ti, un abrazo muy fuerte a Carlos Ortega y Esteban Gervasi, dos compatriotas que, bueno, han tenido que salir ambos de estas tierras por razones diferentes cada uno, pero ambas valederas. A ellos y a todos los exiliados políticos de Venezuela y a todos los que han tenido que abandonar esta patria en busca de oportunidades, mi abrazo en esta hora en que los venezolanos que hacemos vida en Venezuela hemos vuelto a salir a las calles, como tú bien dijiste, en una concentración, en una marcha, una concentración multitudinaria, como hemos acostumbrado al mundo, que son las marchas de la oposición. Si hay algo que yo de verdad siempre vanaglorio de la sociedad civil venezolana, es que nunca se ha doblegado, siempre ha estado en la calle, ha dejado los zapatos de goma en la suela, en las aceras y en las calles de Venezuela, y además ha derramado mucha sangre de sus hijos. La pregunta clave, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Tengo que confesarte a esta hora que existe cierta desazón en la ciudadanía, porque después de todo este inmenso esfuerzo, personas que vinieron en sillas de ruedas, indígenas que caminaron durante 5 días, personas que fueron atracadas en los buses, paradas en cuanto Alcabala quiso poner este régimen, dirigentes políticos presos. Ahora a las 2 de la tarde se nos dijo, hasta luego, vayan a sus casas, y a las 8 un cacerolazo. Todavía no he escuchado el primer cacerolazo, vivo exactamente en el municipio Chacao, que es uno de los municipios más opositores del país. Hay desazón, hay tristeza, la gente se siente desesperanzada, siente que la dirigencia no ha estado a la altura de la ciudadanía. O sea, el cacerolazo no se escucha todavía, no ha comenzado. Bueno, no se escuchan por ningún lado, pero tú sabes que en Venezuela nunca hay hora para nada, todo empieza antes. Cuando hay tanta rabia contenida. Hay mucha molestia en el país, tú sabes perfectamente, Oscar, porque has estado muy pendiente de lo que aquí sucede. En Venezuela hay hambre, hay falta de salud, hay inseguridad personal, una inflación la más alta del mundo. Los venezolanos estamos pasando una crisis humanitaria, no lo dice Nitu Pérez Osuna, lo dice el doctor Almagro, lo dice el Parlamento Europeo, lo dicen las multinacionales del mundo. La comunidad internacional sabe que la situación que está viviendo Venezuela es apremiante y no podemos esperar a que hoy haya un cacerolazo y que el próximo 7 de septiembre volvamos a salir a marchar para después entonces el 14 de septiembre volverlo a hacer. Los venezolanos queremos una solución ya. El 6 de diciembre salimos en masa a votar y elegimos por primera vez en la historia del país, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional son de la oposición, tienen todo el poder para derogar a Maduro mañana mismo, si así lo quisieran, por el simple hecho, Oscar, de que es colombiano. Maduro no ha mostrado su partida de nacimiento, Maduro no ha podido demostrar que solo tiene una nacionalidad que debería ser la venezolana, pero no lo ha podido hacer porque ni siquiera tiene partida. Pero además cierra las vías electorales, en Venezuela no va a haber referéndum este año, el año que viene no nos sirve. Los venezolanos queremos libertad, queremos tranquilidad, queremos seguridad, queremos un nuevo sistema de gobierno político, social y económico, y esa es la exigencia que estamos haciendo. Quisiéramos escuchar, Nito, las opiniones de Esteban Gervasi y de Carlos Ortega sobre eso que tú has estado señalando, sobre lo que está ocurriendo esta noche. ¿Tú crees que había sectores que se esperaba que iban a ir, como pasó el 11 de abril, hacia Miraflores a derrocar a Maduro? No, en lo absoluto. Lo que dice Nito, comparto 100% lo que dice Nito, pero fíjate, el pueblo venezolano hoy dio una demostración más
de que es un pueblo pacífico, democrático y que quiere una vía electoral. Es un gigante que está ahí, que si lo pueden agitar, puede reaccionar. Yo lo que creo, Oscar, que aquí lo que ha habido un error, aunque la MUD ha hecho un gran esfuerzo y hay que reconocer que es un movimiento electoral de oposición, ha cometido un error en el lenguaje y en la estrategia. Una cosa es estar en oposición, en democracia, y una cosa es estar en resistencia, en dictadura. Yo voy a poner un ejemplo porque lo tengo al lado, que es Carlos Ortega. El 11 de abril, el proceso anterior al 11 de abril del 2002, es muy parecido al 23 de enero del 58. Ahí había una estrategia en resistencia, había un camino diferente al que se está planteando ahorita. Pero había militares y ahora no. Pues claro, pero los militares participan en modo que la estrategia cambia. Si yo voy a un paro general, como planteó Joaquín Pérez Rodríguez estos días en un video, que dice que es un paro escalonado y hay un proceso que fue muy parecido a lo que utilizó Carlos Ortega, que fue el único evento en los 17 años que sacó a Chávez de Miraflores, y no lo sacó de Miraflores, lo sacó de Venezuela, de tierra firme, lo sembró en la isla de La Orchila. Ese proceso es el que tiene que repensar la MUD y los partidos políticos. Y esto es una reflexión que hago, porque la marcha de hoy es un éxito absoluto del pueblo venezolano. Y hay que darle, por supuesto, a la MUD parte de ese éxito en la organización. Pero tienen que reflexionar, tienen que oír, tienen que participar, tienen que reunirse con Aristegueta Granco, con María Corina, con Leopoldo López. No puede haber esa soberbia que tiene Henry, Julio Borges, esta gente que no quieren escuchar a Chugo Turrialba. Tienen que integrar, porque el éxito que tuvo Carlos Ortega el 11 de abril, que fue una fecha histórica, después lo que sucedió el 12 del 13 es otra cosa, fue porque ellos integraron sindicatos, gremios, universidades, empresarios, la Iglesia Católica, la sociedad civil. Eso es el éxito. Tú no puedes tener un club de candidatos presidenciales y que no quieren escuchar sino ellos mismos. Ahora, Carlos, evidentemente esa manifestación es impresionante. Por menos que eso han renunciado muchos gobiernos. ¿Cómo está la situación del gobierno esta noche? ¿Cómo crees, por su experiencia, que está en la situación del gobierno alrededor de Maduro esta noche, luego de esa demostración? Yo creo que no solamente alrededor de Maduro, el gobierno en general, para mí, con frente a la demostración que ese pueblo heroico de Caracas, mujeres y hombres, tomaron por todos los puntos cardinales a la ciudad de Caracas, eso hay que felicitarles en primer lugar. Una vez más, los venezolanos, ¿verdad?, acataron el llamado de sectores o factores de la oposición para ir a la toma de Caracas. Y ahí está, la gente respondió. Pero indudablemente que frente a la acción que emprendieron los venezolanos en el día de hoy, este gobierno está tambaleando. Este gobierno está una sopladita y se cae solo. Porque no tienen calle, perdieron el poder de convocatoria, ya no lo tienen, no. ¿Qué creen que van a hacer con las amenazas de que iban a radicalizar la revolución? Mira, aquí hay dos cosas. Bueno, la radicalización sí es cierto, y es buena la pregunta, ¿por qué? A finales de junio se realizó una reunión entre el alto mando militar, el PSUV, Maduro, el partido de gobierno, el gabinete, y acordaron precisamente radicalizar el proceso. ¿En función de qué? De detener a dirigentes de la oposición, el cierre o encarcelamiento, por lo menos de la directiva de la Asamblea Nacional, el nombramiento de ratificación de Padrino como ministro de la Defensa y de Reverol como ministro de Relaciones Interiores, porque hubo un problema interno, había un problema interno en el seno de las Fuerzas Armadas, porque querían imponer a Reverol como ministro de la Defensa, y la mayoría de los oficiales o los generales del ejército se oponían al nombramiento de Reverol, de tal manera que la salida que encontraron fue ratificar a Padrino como ministro de la Defensa. Y por último, la toma de la Polar y la detención de Lorenzo Mendoza. Esa fue la estrategia que ellos trazaron. Ahora bien, en este momento, en esta oportunidad, frente a la seria amenaza por parte del sector oficialista del gobierno, de esta cuerda de bandoleros, porque no tienen otro nombre, de los corruptos, de los narcotraficantes, o ellos realmente tomaron el pulso de lo que iba a acontecer en Caracas en el día de hoy,
un escenario, y el otro escenario ha podido ser, que tampoco se puede descartar, una especie, un proceso de concertación antes de la marcha, antes de la toma de Caracas, entre el sector oficialista, el sector gobierno y sectores de la oposición. Vamos a ver lo que dijo Maduro hoy. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas. Estamos tras las capturas de varios criminales, estamos tras su búsqueda y espero dar buenas noticias en las próximas horas de los criminales fascistas que pagaron para masacrar al pueblo. Nitu, antes de irnos a la pausa, ¿qué crees que viene una ola de represión ante ese anuncio de Maduro esta tarde? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, yo no he hablado con Carlos Ortega en estos días, pero me llama la atención que pensemos en lo mismo, una especie de concertación. Lo que pasa es que nosotros conocemos profundamente este país y hemos vivido muchas concertaciones en el pasado. Carlos Ortega, yo te podría decir, Oscar, que fue víctima de una. Mira, puede ser que aquí se haya acordado, yo dije ayer en un Twitter y lo digo responsablemente, que había una reunión misteriosa en el Museo de Ciencias aquí en Caracas. En esa reunión, la información que yo manejo es que estaban 2 militares y un alcalde por parte del oficialismo, y estaban 3 representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, y allí acordaron esta marcha hasta las 2 de la tarde, lugar donde iban a poner la tarima e incluso las intervenciones muy breves, para que no hubiese ningún tipo de problemas, pues de ahí se cedió. Yo creo que con el narcotráfico no se negocia, con el narcorrégimen no se puede llegar a acuerdos, con los corruptos no se puede acordar absolutamente nada. Creo efectivamente que esto es una lucha del bien contra el mal, de principios y valores contra gente inescrupulosa. Gracias por estos minutos, tenemos que irnos a la pausa. Muchas gracias, Nitu Pérez Osuna, desde Caracas.